Hola amigos, sean todos bienvenidos. Normalmente ustedes me escriben a través de los comentarios de los videos y a veces me hacen preguntas. Otras veces me piden sugerencias de que haga contenidos y desarrollos. Esta es una de las preguntas que me han hecho y que me hablan de que si es rentable o es muy costoso el manejo de una estabulación para una pequeña lechería. Pues bien, nosotros podemos, como saben ustedes, manejar la forma de estabulación, la forma de pastoreo o una semiestabulación. Lógicamente ambas tienen diferencias y manejos distintos para lograr que sea realmente ese proyecto rentable y productivo. Hoy vamos a conocer en el programa de hoy cómo podemos hacer o qué tenemos que contemplar para saber que un proyecto en estabulación puede ser viable y no es tan costoso. Bienvenidos. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? ¿No sabes cómo hacerlo? ¿Necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir lo que ya has cometido y reconducir ese negocio? Nosotros en La Distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. Como decíamos al principio, un proyecto hecho en estabulación, pues lógicamente va a tener una serie de inversiones, una serie de gastos para ser productivo. Lo mismo pasaría con los pastoreos o una semiestabulación, pero realmente la forma donde hay que invertir un poco más es en la estabulación. Tengamos en cuenta que los animales tienen que estar en un lugar donde puedan tener confort, alimentación, sombra, cobijo y puedan ser manejados de una forma eficiente en ese rincón. Esto nos va a permitir que el resto de la finca la podamos aprovechar para producir comida. Para poder tener un tipo de sistema de esto, pues lógicamente la primera inversión es el establo. Pero también tenemos que pensar que tenemos que tener la comida suficiente. Muchas veces nuestras fincas o las fincas que adquirimos, que a veces no están en buenas condiciones, generalmente las encontramos con pastos de pastoreo. A hacer el cambio a los pastos de corte, pues lógicamente hay que hacer una inversión. Tenemos en cuenta que estos pastos de corte, la mayoría van a durar muchos años sin tener que hacer resiembra, si damos un buen manejo. Es decir, si nosotros podemos fertilizar, cortamos bien ese pasto y mantenemos el cultivo de una forma adecuada, podemos tener pasto para muchos años. La inversión de sembrar esos pastos, pues lógicamente tiene un costo, así como sería lo mismo con la inversión de los pastos de pastoreo. Lógicamente los pastos de corte tienen una inversión mayor. Son otro tipo de manejos y son otro tipo de alimento que va a producir mucha más cantidad. La diferencia entre uno y otro es que por metro cuadrado, un metro cuadrado de pasto de corte te va a dar mucha más cantidad que lo que puede producir un metro cuadrado de pasto de pastoreo. Ahí tenemos la diferencia para lograr mayores cantidades de forraje producido, por lo tanto mayor cantidad de animales. Pero lógicamente el cultivo nos va a costar más que un cultivo que hagamos para sembrar y manejar los animales en pastoreo. Siempre va a ser costoso. Recordemos que ya tenemos que hacer una inversión en un establo, que no tenemos que hacer una inversión de un hotel que sea de lujo para vacas, sino simplemente un espacio adecuado con los recursos que podamos tener a mano y en la finca y podamos lograr que a un bajo costo podamos tener una pecelera fácil de manejar, práctica, donde el alimento se pueda dispensar. Para poder manejar un proyecto en estabulación también tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener o invertir en la forma de cosechar y conservar el alimento, para que en las épocas que de pronto hay escasez tengamos recursos almacenados y no tengamos problemas. Recuerden que cuando nosotros tenemos estabulación, los animales nunca salen al potrero, siempre deben recibir la comida dentro del mismo establo, con lo cual debemos tener cantidades bastante grandes para poder conservar, para poder alimentar a esos animales y que las producciones no se bajen. Inicialmente, pues esas son las inversiones iniciales, pero también tenemos que hacer, que también lo podríamos hacer si hacemos un manejo en pastoreo, de un equipo de ordeño, de una sala donde conservemos el alimento y de una maquinaria para el picado, para el ensilado, para todo el manejo y conservación de ese alimento que vamos a tener. Inicialmente esa inversión va a ser mayor que si tuviéramos que hacer potreros, que si tuviéramos que sembrar potreros y que si tuviéramos que cercar la finca. Son dos inversiones diferentes. Ahora bien, ¿cuál de las dos me va a dar una amortización mucho más fácil y más rápida y mejor? Pues lógicamente un establo, porque un sistema de estabulado nos va a permitir tener mayor cantidad de animales
por metro cuadrado. Es decir, podemos tener más producción de alimentos al tenerlas todas confinadas en un solo sitio y podemos aprovechar que ni siquiera las vacas tengan que pisar, desperdiciar, defecar o orinar esas pasturas y que no se las consuman y que se desperdicien, sino que podemos aprovechar el 100% de lo que tenemos sembrado. Luego, lógicamente, puede haber algún tipo de desperdicio en el establo, pero normalmente el aprovechamiento va a ser mucho mejor. Entonces, inicialmente, posiblemente y seguramente vamos a gastar más en hacer un sistema estabulado. Pero finalmente, ¿qué nos va a beneficiar más? Pues lógicamente un sistema estabulado. Invertimos un poquito más, pero vamos a recibir más a futuro, porque vamos a poder producir mayor cantidad de alimento en la misma área que tenemos. Si tuviéramos, como decíamos, pastoreo, la alimentación que tendríamos sería menor, o sea, por tanto, menor cantidad de animales y menor producción. Entonces, sí es cierto, más inversión en establo, pero más producción al final. Entonces, todo depende de los bolsillos de cada uno. Habrá quienes puedan desarrollar esos proyectos poco a poco, estableciendo los cultivos a través de bancos de semilla y replicando con esa misma semilla que nace en la finca de ese banco que establecieron y seguir propagándolo. ¿Demorará más? Por supuesto que va a demorar más, pero al final va a ser un poco más barato establecer ese tipo de cultivos. También tenemos la posibilidad de aprovechar ese espacio para sembrar maíz y poder tener la posibilidad de suplementar con silo de maíz o otro tipo de cultivos como la caña de azúcar, como el botón de oro, que podemos sumar a toda la producción de ese espacio que tenemos libre porque no lo pastorean las vacas y podemos tenerlo para crear un alimento mucho más nutritivo, mucho mejor y lograr vacas que sean mucho más productivas. ¿Quieres aumentar las cargas en tu finca? ¿Tienes poco espacio, pero necesitas tener más animales para poder ser rentable? La alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semilla con pastos de corte. Nosotros tenemos diferentes tipos de semilla que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semilla. Luego replicar ese banco de semilla y tener toda la comida que en tu finca necesita. Contáctanos. ¿Qué tenemos que pensar? Que un sistema estabulado, para que sea funcional y podamos tener mayor cantidad de animales, necesitamos mecanizarlo. Aquí viene otra inversión más. Necesitamos la forma de cortarlo en el lugar donde lo tenemos sembrado, de llevarlo al lugar donde lo vamos a picar, donde lo vamos a ensilar o donde lo vamos a dar y tener pues un área para almacenaje y una herramienta o una maquinaria que nos permita hacer este proceso mucho más rápido. Podríamos hacerlo también a lomos de mula, a carro de mula, bajo el hombro, pero esto se limitaría a menos cantidad de animales. Por lo tanto, si queremos crecer y queremos tener muchos animales en un área más pequeña y que sea un área que funcione mejor, pues lógicamente sigo diciendo que la inversión inicial va a ser más alta, pero la retribución final o el rendimiento económico que vamos a obtener, por lo tanto, será mucho mayor. Más animales, mayor cantidad de producciones y mejores ingresos para nuestra ganadería. Pero si podemos hacerlo de esta manera, lograremos que el establo realmente funcione y logre tener toda esa cantidad de animales que nos permitan tener una productividad. Los negocios en el campo no son fáciles, como cualquier otro negocio. Hay que planificarlos, hay que trabajarlos y hay que ir haciéndolos. Lógicamente hay que hacer unas inversiones y esas inversiones hay que hacerlas de la forma más razonable posible y siempre, como siempre les digo, háganse acompañar, si no conocen del tema, de alguien que sí sepa. A lo mejor lo que en principio van a ahorrar, al final van a tener que gastárselo 2 y 3 veces. Los errores en ganaderías cuestan. Muchas veces esas inversiones iniciales que no funcionan hay que volverlas a hacer y nos vuelve a costar otra vez y quizás la nueva inversión sea mayor aún. Por lo tanto, si uno tiene una buena planificación, un buen acompañamiento y buena disposición para desarrollar un tipo de proyecto de esto, va a lograr unos grandes rendimientos en su ganadería. Un negocio ganadero puede ser un negocio pequeñito desde 1 hectárea y de ahí en adelante podemos tener muchos más animales y más producciones a medida que podamos tener más tierra. Si somos muy eficientes en la producción de alimentos, pues vamos a lograr mayores cargas. Si te ha gustado este programa, no olvides regalarnos ese like. Si te gusta nuestro canal, no olvides suscribirte. Ya sabes que si tienes ideas de nuevos programas, hazlo en los comentarios de cada uno de estos videos para que nosotros podamos tener nuevas ideas de desarrollo para desarrollar nuevos programas que a ti te interesan y que puedan serte de utilidad. No olvides suscribirte si te ha gustado nuestro canal. Nos veremos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre. Muchas gracias.